Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y a través también de YouTube. Ahí encuentran nuestros videos para que se suscriban, para que le pongan like y los puedan compartir y puedan estudiar. Recuerden que como Iglesia de Jesucristo, como parte de la Iglesia de Jesucristo, nos reunimos todas las semanas a aprender la palabra, a crecer, a madurar. Nos reunimos a través de este medio electrónico, así que pues les damos la bienvenida y bendecimos a todos los hermanos que cada viernes se reúnen aquí con nosotros en diferentes ciudades de la República Mexicana, desde donde estamos transmitiendo, y ya sea en Torreón, en Cuernavaca, en Toluca, en Atizapán, en la Ciudad de México, en Cancún y bueno, los alrededores, en Veracruz también les saludamos, les bendecimos, en Monterrey. También saludamos a los hermanos que están en otros países como Estados Unidos, bendiciones allá, a todos los que nos ven cada viernes y también a los que se conectan durante la semana y ven este video y lo comparten. En Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, por allá en Argentina, donde nos ven los hermanos, en Uruguay, también en Puerto Rico y Cuba, y en Europa y en Australia. Bendiciones a todos. Bueno, pues recuerda que nuestros estudios van seriados, así que si te perdiste el estudio de la semana pasada, te recomiendo que lo veas para darle continuidad a nuestro tema. El viernes pasado estuvimos hablando sobre construyendo tu vida. El Señor hace comparaciones de nuestra vida con edificaciones, con la casa construida sobre la roca. El Señor dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que bueno, te vuelvo a recordar que veas el video si no lo viste, y hablábamos sobre este tema. Hablábamos que es necesario edificar nuestra mente para que la mente de Jesús llene nuestros pensamientos y a partir de esos pensamientos caminemos y actuemos de la forma correcta, de la forma bíblica, como verdaderos cristianos. Ahora, en esta semana vi una frase que publicaron que decía: Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Y es verdad, es un principio bíblico en nuestra vida. Ahora, el tema de hoy es autoestima, así lo vas a encontrar por allí. Y bueno, en la actualidad, cuando las personas escuchan sobre el tema de edificar la mente, de los pensamientos, de construir nuestro intelecto, el primer concepto que salta en el pensamiento de la mayoría es autoestima. Esta palabra que está tan de moda, y de hecho en muchas congregaciones, la mayoría de las predicaciones que se da ahí se basan en este concepto. Has escuchado cosas como: tú eres el hijo del rey de reyes, o tú eres una princesa de Dios, tú eres un victorioso, y ves a la gente tratando de convencerse de estos principios, pero ¿cuántas veces no funciona? O son mero clichés, se han convertido ya en clichés que se repiten sin ninguna sustancia. No hay, o
los creen, y ahorita vamos a ir estudiando por qué, aunque los crean y los crean, no viven conforme a estas cosas que se hablan o estos conceptos que se enseñan, ¿verdad? Porque cuántas veces he repetido este punto, pero es muy importante tenerlo claro. El decretar, el declarar las cosas no hace que las cosas cambien. No es así como funciona. Esto proviene de sectas, de filosofías falsas, donde quieren con palabritas como hacer una especie de hechizo con estas palabras y entonces que las cosas mágicamente funcionen en nuestra vida y así se predican y no es así como funciona. No es con estas con motivación, porque la Biblia el fundamento de la Biblia no es motivarte. Ya conocemos cuál es el fundamento de la Biblia, así que bueno, vamos a ir viendo de qué se trata este punto de la autoestima, porque también hay esa tendencia y precisamente esto de ahora, tanto la doctrina de la prosperidad viene como resultado de los corazones heridos por causa de una también falsa doctrina del voto de pobreza y de que los cristianos debemos ser pobres y fracasados y mediocres para ser espirituales. Eso es mentira. Entonces, el resultado de los hijos que vivieron bajo estos conceptos y se sintieron tan frustrados, entonces, bueno, toman otra falsa doctrina. Y bendiciones, tía Mari, hasta allá a Cuernavaca, un abrazo. Y toman esta falsa doctrina y entonces ahora si no eres rico, millonario y famoso, pues entonces tampoco eres cristiano. Bueno, las dos cosas están mal, están fuera del orden de Dios. Entonces esto también sucede de la visión de que un cristiano es un pobre ahí, mediocre, con esa imagen así, todo derrotado, todo dejado, que todo el mundo le pase por encima, basado en manipulando el versículo que Jesús dijo que al que te hiere una mejilla le pongas otra mejilla. Jesús lo dijo y esto está hablando de la humildad, está hablando de la mansedumbre, pero no saquemos los versículos de contexto ni hagamos doctrinas de un solo versículo. Debemos ver el contexto, debemos ver a lo que se refiere. Hay otro versículo también en la Biblia que dice que no tengas pleito con nadie si no te provoca, si no te causa agravio, ¿verdad? Eso quiere decir que si alguien te está causando un problema, inclusive para eso están las leyes, para llevarlo ante las autoridades. Pero la gente manipula. Por ejemplo, hay otro versículo donde Pablo les dice, ¿por qué llevan todos sus pleitos ante los impíos y no lo resuelven ustedes? ¿No? Entonces han llegado personas que se dicen cristianos, estafan a los demás, o los esposos que dejan en la calle a las esposas y a los hijos, y entonces no, tú no lo puedes demandar, tú no puedes ir ante las autoridades porque ¿cómo vas a hacer? No, a ver, las cosas tienen un contexto histórico, los versículos tienen contextos en la misma enseñanza, y les he dicho, hemos estudiado que algunos versículos son leyes, otros son la explicación de esas leyes, de esos mandamientos, otros son las excepciones, y Dios va formando todo el tema con, como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, a partir de esta manipulación de versículos, pues se van alterando las doctrinas. ¿Y qué son las doctrinas? Son pensamientos, son ideas, que son conceptos que alguien creó basado en su lógica, basado en sus argumentos, basado en las conjeturas que hizo precisamente de sacar los versículos de la Biblia. Y además hay doctrinas de demonios que son herejías preparadas para hacer caer a los cristianos. Entonces debemos ser muy, muy sensatos y edificar nuestra mente
conforme la palabra de Dios, con la mente de Cristo. No hay otra forma de que vivamos como cristianos. Bendiciones, dice. Un abrazo hasta Toluca. Ahora, voy a leer Romanos 12:3, que es el versículo con el que iniciamos, y dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez vamos al punto de partida, así como vamos a Génesis siempre en el punto de partida cuando Dios creó al hombre y el hombre peca y Dios maldice al hombre, maldice a la tierra. Ese es el punto de partida para el evangelio que predicamos de arrepentimiento y perdón de pecados. También el punto de partida para nosotros es la fe, ¿nos damos cuenta? Este contexto que habla aquí de lo que es la autoestima, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, tu autoestima, el concepto que tienes de ti mismo, tiene que someterse al punto de partida de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Eso es pensar de sí mismo con cordura. ¿Quién soy yo? Porque a veces nos creemos lo que no somos y por eso tenemos problemas. Ahora, vamos a ver aquí, de acuerdo al diccionario y todo esto, estos estudios de qué es la autoestima. Bueno, autoestima es la valoración, la percepción o el juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus experiencias. Ahora, la autoestima también está relacionada con la autoimagen, cómo me miro, cómo me veo, que es el concepto que tiene uno propio, y con la autoaceptación. O sea, la autoestima es un conjunto de la imagen que tengo de mí mismo, de cuánto me acepto como soy, y que se trata del reconocimiento de las cualidades y los defectos. No estamos hablando de los pecados porque esos no son aceptos, sino de las cualidades, de los defectos, las carencias que tengo, las debilidades que tengo. La autoestima también es lo que yo pienso y siento sobre mí, pero basado a veces, y la mayoría de las veces, en el juicio que los demás hacen de mí. Ajá. Ahora, los psicólogos dicen que se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la razón y la lógica. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la gente que tiene delirios de grandeza, ¿verdad? O la gente, o cuando tenemos complejos. O sea, no tiene que ver con la razón o con la realidad, sino con la visión distorsionada que tiene una persona de sí misma. Por ejemplo, las personas que llegan a la anorexia es porque tienen una visión distorsionada de sí mismas. Ellos se ven obesas cuando son ahí un esqueleto ya forrado, ¿no? Entonces, ¿te fijas cómo estos conceptos que dan los hombres, esta visión que tenemos de nosotros, depende de tantas cosas en este mundo? Por eso nadie está conforme como es. Tú puedes ver una modelo bellísima, la podemos casi perfecta, y esa mujer puede estar acomplejada y se hacen 200 cirugías y de verdad quedan deformes de tanta cirugía para buscar o alcanzar la perfección. ¿Nos damos cuenta? Quiero ponerte un ejemplo. Es como los chefs, y con todo respeto a los chefs, pero los chefs
especialistas en cocina tienen la tendencia a querer hacer perfecto lo que Dios hizo en su esencia imperfecto. Es decir, ¿cuándo has visto una cebolla cúbica? Bueno, pues los chefs les exigen a sus alumnos y en sus cocinas que corten cubos perfectos cuando pican una cebolla, cuando la cortan, ¿no? ¿Cuándo has visto una manzana redonda totalmente? Por eso la comida muy, muy elaborada pierde su esencia. Esto es lo que pasa en el corazón de una persona. Como la autoestima te la da la identidad que tienes, entonces la gente no acepta la forma en la que Dios la creó y trata de perfeccionar lo que Dios hizo en esencia imperfecto. Nadie es perfecto, nadie tiene los ojos perfectos, la boca perfecta. A veces tenemos hasta un ojo más pequeño que el otro, ligeramente, o las manos diferentes. Y entonces, como ese estándar de perfección no encaja, las personas empiezan a crearse complejos, empiezan a crearse distorsiones. Y todo esto tiene una consecuencia tremenda, porque decíamos que como muchas veces la autoestima se sustenta en el juicio, no solo en el estándar que ha creado el mundo, sino en un juicio en cierto ámbito, por ejemplo, en el ámbito laboral. El puesto que tienes, la apariencia que tienes. Muchas veces a las personas que no son blancos, altos, rubios, no les dan puestos gerenciales o puestos directivos, porque no cumplen con ese estándar de perfección que se ha impuesto. O en la escuela, si algún niño tiene sobrepeso, entonces empiezan a atacarlo y agredirlo. En esta imagen corporal o en los grupos sociales, ¿no? Las mujeres ya cuando llegan a cierta edad y pertenecen a un grupo social como madres de familia en un colegio o en cierto nivel socioeconómico, entonces las ves como de pronto se transforman. Todas se hacen liposucción, se ponen uñas postizas, se pintan el cabello de cierto color, traen una camioneta igual, el celular. Es increíble cómo tratan de buscar esa perfección ficticia para pertenecer a un grupo social, o algunos la situación financiera. En general, todo lo que se establece como estatus, que son las características o los requisitos que la gente debe cumplir para ser aceptada. En eso se basa en este mundo la autoestima. Por eso el juicio de los demás tuerce la percepción propia, ¿verdad? Los padres entonces, con esta tendencia y con esta presión social, los padres meten a sus hijos a toda clase de conocimientos de clases de inglés, quieren que hablen 2 o 3 idiomas a los 2 años, que caminen a los 6 meses, que sean perfectos, que sean famosos, y las mamás estas que se enloquecen y los llevan a hacer comerciales y a cantar y a todos estos concursos, y además exaltan a sus hijos de tal manera que les hacen creer que son superiores a los demás en cualquier área y crean unos verdaderos monstruos, niños insoportables que siempre están exigiendo que los demás satisfagan sus demandas, y están en lugares públicos, están gritando y nadie les puede decir nada porque los papás se vuelven unas fieras ahí para defender a sus hijitos malcriados, ¿no? También tenemos como ejemplo a los líderes que se exaltan a sí mismos y manipulan a los que admiran e imitan. Estábamos viendo una serie de esta secta que está en Estados Unidos, donde los líderes han abusado de las niñas y se casan con ellas de 12 años y abusan y tienen 20 esposas y quién sabe cuántos hijos,
terrible, pero ves a las mujeres violadas, ves a las muchachitas estas, como ellos son los líderes espirituales que supuestamente hablan con Dios. Entonces, aunque las violen, bueno, es que Dios les dijo que las violaran. Es terrible, terrible ver cómo una persona que tiene ese altísimo concepto de sí mismo y le vende la idea a una persona que no sabe quién es, que no tiene identidad, cómo la puede manipular de esa manera. O como una persona que juzga a otra por su apariencia física, hablábamos, o por sus habilidades o limitaciones, ¿verdad? Una persona que no camina, que no puede caminar, o que le falta un miembro y lo juzgan, cómo lo pueden hundir emocionalmente. Así que decimos que una persona que tiene problemas de identidad es quien tiene baja autoestima, porque se mira a sí mismo como lo miran los demás y como el mundo lo juzga. Entonces, bueno, pues este es uno de los temas que se abordan en la actualidad y como estamos comentando, existen en esto se basan los motivadores profesionales, entre comillas, que no son otra cosa sino manipuladores profesionales, como este señor Kiyosaki, que de verdad es una secta, de verdad controla a las personas, y la verdad es que el único que se hace millonario es él, ¿no? Como le saca el dinero a toda la gente. ¿Por qué? Porque basan todo su discurso en tú puedes, tú vales, y ahora esta palabrita que está muy de moda de empodérate, ¿no? Es muy curioso, pero la gente que se empodera, como las feministas, son el resultado, decíamos, de gente herida, así como los hijos de pastor de los que hablábamos, pero estas feministas son el resultado de las heridas que le provocaron hombres abusivos, y entonces ellas van contra sí mismas, porque la naturaleza, la creación que Dios nos dio como mujeres, de sentirnos realizadas, de sentirnos, y no hablo de sexo débil, porque la Biblia no habla de eso, sino el verdadero concepto de una mujer, pero que es parte de la realización también, por ejemplo, la maternidad. Entonces van contra sus propios cuerpos, promoviendo el aborto, prostituyéndose, donde no hay ya un compromiso, sino van y tienen relaciones íntimas con todo el mundo, y eso es lo que ellas dicen que es empoderarse. ¿Y cómo van contra sí mismas? Esto es lo que el mundo hace, destruye a las personas. Porque recuerdo a uno de estos manipuladores profesionales, no me acuerdo el nombre, pero un día decía, y de hecho tenía un anuncio en la televisión que decía, porque Dios, recuerda que Dios te necesita. Justamente esa es la respuesta de su perversidad y de todo lo que hace, ¿no? Dios no te necesita. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Y entonces, como manipulan la mente de las personas, obviamente guiados por Satanás, que es el engañador, perdón, entonces tenemos, y les dicen, tú eres lo que crees que eres. Por eso tenemos hombres creyendo que son mujeres, mujeres pensando que son hombres, y otros tantos pervertidos, ¿verdad?, que pueden hacer lo que quieran sin ningún temor de Dios. ¿Te das cuenta cómo es tan importante edificar tu mente con la mente de Cristo? Y esto no solo lo hablo por ti, porque tú puedes decir, bueno, yo voy bien, ahí voy haciendo conforme la palabra de Dios, caminando conforme el Señor me manda. Pero es muy importante que tus hijos tengan los conceptos correctos. ¿Por qué? Porque una de las formas de presión social que lleva a los hijos al pecado, a los vicios, a la sexualidad fuera de tiempo, fuera de lugar, es este concepto de autoestima, esta presión, porque los hijos de los cristianos
creen que son los raros, creen los juicios que la gente les dice, creen que son los que están mal y que los aburridos y todas estas mentiras se las creen, como le creyó Eva a Satanás cuando le dijo, ay, Dios no los deja comer de ninguno de los frutos. Y Eva, aunque le dijo, bueno, no, de todos podemos comer menos de este y ni lo podemos tocar, eso no lo dijo Dios, ¿verdad? Eso ya lo inventaron ellos. Pero ya estaba en ella el concepto de qué barbaridad, qué malo es Dios, en qué desventaja estamos nosotros. Eso es lo que creen tus hijos cuando tú no les enseñas el concepto correcto y la identidad correcta que tienen en Dios para que puedan resistir la presión social. Esa presión existe en todos, pero en los cristianos nosotros estamos en la luz y tus hijos deben saber que los que están bien son ellos. Aunque sean el 1% en la escuela y el 99% estén en tinieblas y hagan lo perverso. Tus hijos deben saber que ellos son hijos de Dios y por tanto actúan y agradan a Dios. Y con que agraden a Dios, los demás no importan. No importa lo que piensen. Mira lo que dice Hechos 17:24. El Dios, el único Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Te das cuenta? Dios no necesita nada. Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Sigo leyendo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo parte de Dios. Esto es un principio bíblico para entender cuál es nuestra identidad y dónde estamos parados. Así que esa palabrita de empoderamiento, que hasta la predican así, no va con el lenguaje de los cristianos porque el poder le pertenece a Dios. El poder es de Dios. Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esto lo dijo Jesucristo al Padre. El poder es de Dios. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que tú no te empoderas para nada, es Dios el que te da el poder, pero está en su mano. El mismo poder está en su mano. Tú solo sigues las órdenes de Dios. Él solo te autorizó a usar su nombre para manifestarse a través de ti. Ahora, vamos a ver Jesús. ¿Cuál era su visión y cuál era su posición? Porque nosotros dependemos absolutamente de Él y la identidad es lo que nos va a dar la autoestima correcta. El concepto, a pensar de nosotros mismos con cordura y el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Entonces vamos a Lucas 4, verso 16. Por favor, lee todo el capítulo 4. Voy a leer algunos versículos. Y aquí es cuando Jesús lee el libro de Isaías. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, estaba empezando su ministerio. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Bueno, Jesús se fue de ahí. A ver, observemos cómo está aquí descrito. Primero, las personas conocían a Jesús porque él creció ahí. Se habían hecho un concepto de él, y el concepto que tenían de Jesús es que era un buen muchacho. Dice que daban testimonio de él. Y bueno, de repente se admiran y dicen: oye, pues como que es muy sabio, ¿no? Para ser hijo de un carpintero. Si te fijas ahí de lo que estábamos leyendo, los ojos de todos estaban puestos en él. Como están puestos los ojos de las personas cuando alguien va a hacer cualquier cosa en la congregación o en tu familia, los ojos de tus hijos están sobre ti. La gente siempre nos está observando. La gente siempre nos está juzgando y tiene ya un concepto de nosotros. Si nosotros éramos de cierta forma antes de ser cristianos o cuando empezamos a caminar con el Señor, pues ese es el juicio y ese es el concepto que los demás van a tener de nosotros. Y vamos cambiando y vamos madurando y vamos cambiando en carácter, en actitudes, y muchas veces la gente sigue queriéndonos mantener con su lengua, con sus comentarios, mantener en ese pecado o en esa actitud que teníamos. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús se revela a ellos? Ellos, les digo, lo tenían en un concepto, era un buen muchacho, pues Jesús nunca había pecado, entonces obviamente así lo veían como una buena persona. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se revela ante ellos? Que era Dios. Entonces, los demás lo juzgaron de inmediato y lo quisieron poner en su lugar. Unos querían matarlo, ¿no? Pero ¿qué querían? Ponerlo en su lugar. ¿Cuántas veces la gente va a querer ponernos en nuestro lugar? ¿Verdad? Pensando que estamos locos por tener fe, que estamos locos por creerle a Dios, que bueno, eso es lo que Dios dice, pero tú tienes que entender que la vida es otra y la vida no funciona de esa manera. Nadie pudo afectar emocionalmente a Jesús, ¿te das cuenta? Nadie pudo, ni el mismo Satanás pudo manipular a Jesús, porque Jesucristo tenía como hombre la identidad correcta. Y ese es el verdadero problema de la baja autoestima, que tienen una equivocada imagen de Dios, porque Dios, lo voy a repetir, es quien nos da la identidad. El problema de tener complejos, el problema de tener baja autoestima, es no es lo que yo pienso de mí y lo que los demás piensan de mí, y a partir de ese punto yo me he hecho un concepto y me he puesto en una posición. Jesús se levantó y dijo, se manifestó que Él era Dios, sabiendo lo que iban, hasta Él mismo les dice, pues ningún profeta hay con honra en su propia tierra.
Él sabía, él conocía los hechos. No vivía en la fantasía de todo va a ser lindo y todos me van a querer y todo. No, Jesús sabía lo que él venía a esta tierra. Sabía que lo iban a perseguir, sabía que lo iban a crucificar, sabía que lo iban a despreciar. Eso no es el juicio de los demás, no puede definir quién eres tú. Los hechos y las circunstancias que estás viviendo, si es lo que te están definiendo, sí, porque eres una mujer divorciada o un hombre viudo, o porque estás solo, porque estás sola, porque los demás dicen de ti, porque no cumplen las expectativas de los que te rodean. Si eso es lo que está guiando y definiendo tu persona, quién tú eres, estás equivocado y estás equivocado. Pero estás equivocado porque tienes el concepto equivocado de Dios. No tienes la identidad correcta. Mira lo que Jesús hizo. A Jesús nadie lo manipuló. Por eso Jesús no reaccionaba con la carne. Por eso Jesús no reaccionaba emocionalmente. Jesús decía lo que tenía que decir conectado al Padre y se callaba cuando se tenía que callar. Les gritaba cuando les tenía que gritar. Los golpeaba como sacó el látigo y sacó a todos los mercaderes del templo cuando lo tuvo que hacer. Jesús no andaba cuidándole la reputación a sus apóstoles. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres ocasión de caer ahí delante de todo el mundo. A Tomás le dijo incrédulo delante de los otros apóstoles. Dios no está preocupado. Hay mucha gente que, ay, pero es que ¿qué van a decir de mí? O la gente que se molesta cuando se les exhorta públicamente. Jesús, eso se llama humanismo. El humanismo ha querido equilibrar emocionalmente al hombre diciéndole, tú eres el centro del universo, porque el hombre no tiene identidad si no tiene a Dios. Entonces buscan pertenecer a un grupo y tener identidad, pero tu identidad es tan falsa como el grupo al que perteneces, porque todo pasa. Los hippies ya el que es hippie está pasado de moda, eso ya fue en una década o en varias décadas. Nada te da identidad más que Dios, porque Dios es el que te creó. Así que es necesario que tengas la imagen correcta de Dios para que tengas la identidad correcta y tengas el concepto de ti mismo o de ti misma correctos. Tú eres lo que Dios dice que eres, para bien o para mal. Y lo voy a repetir, tú eres lo que Dios dice que eres, para bien o para mal. Si Dios dice que tú eres algo para mal, lo eres. Y no hay psiquiatra que te cambie la postura donde Dios te puso y la identidad que Dios te dio. La Biblia dice, Jesús les dijo hoy, son hijos del diablo porque hacen las obras de su padre el diablo, y no hay nadie, no hay terapia, no hay dinero, les digo, no hay psiquiatra, no hay nadie que les cambie la postura a los hijos del diablo de donde están parados. Pero tampoco hay circunstancias ni la muerte que nos aparte de la identidad de hijos de Dios, que nos separe del amor de Dios y de quiénes somos para Él. Nada ni nadie nos puede apartar. Así que tú y yo somos lo que Dios dice que somos, para bien o para mal. Bendiciones a Jessica, saludos hasta Toluca. Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada eres, nada puedes hacer, no importa los logros que tengas, tus logros no permanecen.
se van a esfumar como la hierba del campo, dice la Biblia. Nada, si estás separado de Dios, nada puedes hacer. No importa cuántos doctorados tengas, cuánto dinero tengas, cuántos talentos tengas, no puedes hacer nada separado de Dios. Eso es lo que dice Dios que eres. Las personas, cuando las personas que nos ven, hablábamos de Jesús, nos juzgan. Bueno, si no tienen a Cristo tampoco vale nada. Por eso es muy importante y por eso la Biblia dice que no juzguemos a los demás para que no seamos juzgados. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Te das cuenta? Dios es el que dice quiénes somos, no nosotros. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo puedes medir a una persona? Jesús puso reglas: por sus frutos los conoceréis, todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos, pero debemos estar conectados con Dios. Las acciones, no es que los cristianos no juzgamos nada, no, tienes que juzgar, tienes que decir esto está bien y esto está mal, pero conectado con Dios. Lo que está bien para Dios está bien y lo que está mal para Dios está mal. Eso es juzgar con justo juicio. Entonces no juzgamos desde nuestra perspectiva, porque con la medida con que medimos seremos medidos. Juzgamos con el justo juicio de Dios. ¿Recuerdas cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir? Saúl ya había pecado, ya había desobedecido a Dios y Dios ya lo había destituido como rey, y Dios manda a Saúl a ungir a un hijo de Isaí. Y bueno, empiezan con el más alto, el primogénito, y bueno, se van este no, hasta que, bueno, pues hay uno allá por el campo que anda cuidando ovejas, a él trae. Y Dios le dice a Samuel: yo no miro lo que el hombre mira como apariencia, yo miro el corazón. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos guiados por Él para que juzguemos con justo juicio y no veamos las apariencias, y como decía la Biblia, sientan a los ricos adelante y a los pobres los dejan ahí a un lado en un rincón. Cuidado, o a los que son muy destacados los exaltan. Cuidado. Las personas valen y son lo que Dios dice que son. Lucas 12:15. Para los que sienten que porque no tienen en este momento la capacidad económica y son menos ante los ojos de los demás, porque no pueden comprar o tener ciertas comodidades, o no pueden hacer cierto viaje, o lo que están esperando realizar. Mira lo que dice Lucas 12:15, y está hablando Jesús. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que si una persona cree que es mucho porque tiene mucho, ya vimos que no tiene nada, ¿verdad? No es nada. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. De hecho, Apocalipsis por ahí dice: te crees rico y no eres más que un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Si no tienes a Jesucristo, no vales nada. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros tenemos la competencia de Dios. Somos sabios, somos inteligentes, somos capaces, si esto está conectado, si nuestro corazón y nuestra mente está conectado con Dios. Si no, es un incompetente. Eso es lo que Dios dice aquí. La competencia, el que quiere hacer, aunque tenga, les repito, doctorados y conocimiento y talentos, que además Dios se los dio, es un incompetente si no reconoce que lo que tiene le viene de Dios.
1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado, la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia y prudencia vienen de Dios, porque Él es la fuente de sabiduría. 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Has visto gente que si predica el evangelio, que si canta la alabanza, que si te da algo, te pasa una factura o un pagaré en blanco firmado y sin fecha de vencimiento? Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es que yo te di, es que me debes la vida, es que yo te pagué la carrera, es que yo te hice, y es que te he dado, y es que te he hecho. Nadie es nada sino Dios que da el crecimiento. Salmos 19:9. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Así que esto que Dios te dice, esto es lo que eres. Con Dios, sin Dios eres nada. Y ahora vamos a ver lo que somos para Dios. Proverbios 3:5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Tu prudencia no sirve para nada. Tu propia opinión no sirve para nada. Por eso en algunas ocasiones cuando estoy predicando, dando testimonios, se los he dicho, a Dios no le importa lo que yo opino. Cuando la gente me dice, oye, ¿qué piensas de esto? Yo mejor te digo lo que dice la Biblia. A Dios no le importa nuestra opinión. Nuestra mente, para poder ser edificada, y recuerda que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no edificas tu mente, tú puedes llenarla de conocimiento, pero si tu mente no está siendo edificada con el plan de Dios, con los materiales de Dios y con las instrucciones de Dios, en vano estás trabajando. ¿Ya lo viste? Eres nada. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora, Jeremías 31:3. Ve cuán hermoso es lo que Dios piensa de ti y de mí. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nadie te puede separar del amor de Dios. Si tú estás en Cristo Jesús, nadie te puede separar del amor de Dios. Éxodo 19:5. Mira bien, porque ahora nos va a llevar el Señor. Esto está precioso. El Señor nos ama y con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Pero ahora vamos viendo lo que vemos siempre. ¿Hacia dónde nos va aclarando Dios qué son sus pensamientos y cómo funcionan, cómo operan en nosotros? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿recuerdas cuál es el nuevo pacto? De la sangre en Jesucristo, que Él derramó su sangre por nosotros. Vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios es dueño de todo y de todos, pero a nosotros nos hace sobresalir si escuchamos su voz y guardamos su pacto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Dios nos llama con estos títulos preciosos para cumplir un propósito.
no para vanagloriarnos, no para tener un mayor concepto de nosotros mismos, sino para cumplir el propósito de Dios. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Dios te creó, te dio un propósito, está el plano de Dios para edificar, están los materiales a tu disposición y están las instrucciones. Si tú para empezar no reconoces a Dios y quieres ser el arquitecto de tu propio destino, pues ya fracasaste. Si luego quieres el plano, pero después decides que los materiales son muy caros y entonces mejor edificas con material barato y mano de obra barata, que es la carne, y ahí te recomiendo que veas los estudios de sobreedificando. Bueno, si tú escoges lo barato, la madera, el heno y la hojarasca, olvídate porque te va a caer la casa y vas a tener muchos problemas. Y si no sigues las instrucciones, bueno, pues no te apoyes en tu propia prudencia para edificar tu vida, porque de verdad vas a tener problemas. Ahora, nuestro verdadero valor, todo esto que Dios dice de nosotros es hermoso, pero vamos a detenernos un momento y analizar. ¿Qué pasa cuando una persona rechaza el amor de Dios, rechaza a Jesucristo y se va al infierno? Aunque diga al Señor, con amor eterno te amé, ya el amor y la misericordia de Dios no operan, porque lo que va a operar en el infierno es la ira y el juicio de Dios, el castigo de Dios eterno. Entonces, vamos, por favor, pon atención a esto que te voy a decir. Nuestro verdadero valor no depende solamente de lo que Dios dice de nosotros, porque ese es el discurso o las predicaciones motivacionales que han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, y decirte, tú vales todo, y declara, y eres un victorioso, y eres un hijo de Dios, eres una princesa de Dios. Nuestro verdadero valor no depende solamente de lo que Dios dice de nosotros, sino de nuestra relación con Dios. Allí es donde opera el valor que Dios nos da, porque la sangre de Jesucristo es, en esa relación con Dios, la sangre de Jesucristo es la que sella el pacto en nosotros, es la que nos da el verdadero valor, la que nos da la salvación y la verdadera identidad. Si tú no tienes la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado, por eso les he dicho en varias ocasiones, esto como hechicería que hace la gente de me cubro con la sangre y me cubro con la sangre, eso no te sirve para nada. De hecho, eso ni es bíblico. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la labor de la sangre de Jesús, la que pagó el precio, el limpiarnos de pecado y el darnos la verdadera identidad como hijos. Así que la verdad, la estima correcta, la autoestima correcta, no solo es porque Dios lo dice en la Biblia que nos ama y que somos su especial tesoro, sino está condicionado a obedecer, está condicionado a vivir conforme Dios dice, a tener una relación con Él. Entonces es donde se sella la verdadera identidad, porque la naturaleza misma de Dios empieza a transformarnos a nosotros. Por eso muchos cristianos siguen pensando lo que no son, o en una actitud prepotente y presuntuosa, como los judíos se jactaban. Ahí donde dice, vamos a Lucas 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento
y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, perdón, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y cuando le dijeron a Jesús, calla esos niños que están diciendo y que lo estaban exaltando cuando entró a Jerusalén, le dijo Jesús, si estos callaran, las piedras hablarían. Cuando nos jactamos de ser hijos del Rey de Reyes y que podemos ser, y esa presunción, esa prepotencia con la que muchos actúan ante los demás, mira, déjame decirte lo mismo. Dios puede levantar hijos de Dios de las piedras. Pero la sangre de Jesús es la que cambia todas las cosas. Y entonces cuando tenemos la identidad correcta, cuando tus hijos tienen la identidad correcta, ¿qué pasa si alguien nos ofende? Saben que Jesús es su escudo, porque Dios es escudo a mi alrededor, mi gloria y el que levanta mi cabeza, y no tienen por qué sentirse mal porque alguien les dice aleluyas o les dice fanáticos o lo que sea. Ellos saben quiénes son, y tú también. Si la gente te deja de hablar, si te rechazan, si te dicen, muchos van a la muerte gozosos cuando los persiguen en los países o en las ciudades o en los lugares donde persiguen a los cristianos, porque saben quiénes son y nadie los mueve, nadie los puede manipular, nadie los hace caer al mundo porque, ay, es que me rechazaron y entonces... O los que se quejan, ay, es que en las iglesias y me trataron. No es justificación tratar mal a las personas, pero si tu pretexto es ese, para apartarte de Dios, estás en problemas eternos. Porque lo que digan los demás no tiene ningún efecto en tu vida, más que lo que tú piensas y lo que tú les compras y piensas de ti mismo por no tener la imagen correcta de Dios, el concepto correcto de Dios, para que te dé la identidad correcta y para que te alinee los pensamientos. Pero el pensar mal de Dios y apartarte de Él por tu drama de que alguien te hizo, hay gente que levanta un altar de adoración a sus heridas. Ay, es que me fui infiel hace 200 años. Ay, es que me dijo que no me quería hace 50 años. Ay, es que mis papás me hicieron hace 80 años y yo me voy a la tumba con tanta amargura. Levantar un altar a los juicios de los demás, a las heridas que nos hicieron, es idolatría. Es abominable. El altar de adoración es a Dios. Y entonces Dios nos va ubicando. Entonces ya nadie puede venir a asustarte. Ya tus enemigos no pueden venir a perseguirte, porque sabes quién eres para Dios, sabes que Dios es tu defensor, que Dios es tu protector. Nadie te puede decir, ay, pobre, fracasado, porque sabes que Dios te da la victoria, Él es tu proveedor y Él te va a dar lo que te prometió que te iba a dar y va a hacer lo que te prometió que iba a hacer. Entonces, tú eres lo que Dios dice que eres. Tú eres quien Dios dice que eres. Y Dios es el único que te puede dar poder bajo sus condiciones. Recuerda, quítate esa palabrita de me estoy empoderando. Tú no te empoderas de nada. Es Dios el que te va a dar poder, pero, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, para dar testimonio de Dios en todos lados donde estemos. Así que recuerda, si tenemos la imagen correcta de Dios, tendremos la identidad correcta y nadie, ni el diablo, ni el mundo, ni nuestra propia carne nos van a poder manipular para reaccionar emocionalmente, para reaccionar con ira, para reaccionar con furia, para reaccionar con dramas. Nadie, sino vamos a actuar conectados con el Espíritu Santo. Dejaremos de ser
manipuladores, manipulados, dejaremos de actuar conforme a nuestras concupiscencias y entonces tendremos poder para caminar como Jesús lo hizo en esta tierra. Entonces tendremos un corazón conforme al de Dios y tendremos la autoestima correcta. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa y bendecida con ese concepto y ese amor hacia ti mismo conforme a lo que Dios ordena. Te espero el próximo viernes. Recuerda ponerle like y compartir nuestros estudios porque eres parte de esta obra para que seas usado como un instrumento de Dios y que Dios te bendiga.